Moebius. Yo soy un artista. Hago cómics y mi principal preocupación es hacer dibujos. Sin duda alguna, es un creador y un innovador genial. Yo no lo incluiría en la categoría de dibujantes de cómics. Diría que es un gran artista. Todo artista busca sin cesar su propio estilo. Cuando eres más joven absorbes todo lo que ves, pero luego te planteas, tengo que crearme mi propia identidad. ¿Cuál es mi estilo? Sin embargo, estaba este tío tan bueno que decía, este soy yo y mañana voy a ser así. Enseguida me convertí en el hombre de los tres nombres. Guy, Giraud, Moebius. ¿Cómo ha podido dibujarlo la misma persona? Tiene la increíble habilidad de convertirse en distintas personas cuando trabaja en los distintos estilos. El dibujo revela lo que hay en nuestra alma, por lo que en todo momento el estado en que nos encontramos, sea cual sea el tema, el motivo o el argumento, aparece en nuestra obra. Un dibujante puede pasarse la vida dibujando botes de yogur. Si alguien se dedicara toda la vida a dibujar yogures, nos olvidaríamos de ellos y veríamos aparecer la sensibilidad más secreta y la más perturbada de ese dibujante. El lugar que ocupo en el mundo del cómic se debe en gran medida a factores que no dependen de mí, es decir, al público. Lo he conseguido gracias a la aparición de un público nuevo que surgió como resultado de la evolución de la sociedad en general. Podríamos quejarnos y decir, yo no he pedido esto. Yo quería estar tranquilo en mi casita dibujando mis cómics a mi aire, en lugar de ser considerado un gurú del cómic, como me pasó durante un tiempo. Por otro lado, ¿a cuento de qué vas a quejarte de algo así? Te consideran así por amor, por afecto, y porque nuestra obra ha triunfado, y no te dedicas a una profesión artística para fracasar y permanecer en el anonimato.
Yo vivía en Fontenay-sous-Bois, un barrio del extrarradio parisino. Pertenecía a una familia muy modesta. Mi madre me crió prácticamente sola, porque mis padres estaban separados. Me acostumbré a refugiarme de la soledad y del abandono que, por así decirlo, sufría en el seno de la familia. Mi madre trabajaba y pasaba mucho tiempo solo. Por eso, el dibujo se fue convirtiendo poco a poco en mi compañero, en el remedio perfecto para la melancolía. Me pasé un año o año y medio dibujando como un loco, hasta tal punto que mi familia, que los miembros de mi familia que tenían cierta responsabilidad, me animaron unos y aceptaron otros que me matriculara en una escuela de artes. Cuando entré en la escuela de artes, empecé a relacionarme con niños de la burguesía, mucho más educados, instruidos y cultos que yo, con mejores modales y un bagaje cultural mucho más importante. Pasé del vacío cultural casi absoluto, de la ignorancia absoluta, a de repente una especie de enorme supermercado de la cultura. Hay que decir que aquellos años fueron una época de grandes cambios culturales en Francia, especialmente con el surgimiento de la Nouvelle Vague. Fue un fenómeno increíble. De repente era muy consciente y de repente encontré a mis dioses. Hice un viaje a México porque mi madre se volvió a casar con un hombre que vivía en México, que era mexicano. Y fui a verla. Fui a pasar las vacaciones y al final me quedé casi 9 meses. Aquello pasó durante el tercer curso de artes aplicadas, así que lo perdí, pero fue genial porque durante un año, porque me pasé un año sin hacer nada. Fue maravilloso. Aquella travesía del desierto fue para mí verdaderamente iniciática, porque podías caminar horas y horas por las llanuras que se perdían en el horizonte. El sol, el cielo azul, el calor, magnífico. Aquello me desgarró literalmente el alma. Hasta tal punto que me produce un gran placer dibujar escenas en las que alguien aparece en medio de una llanura desértica. Se ve en su obra. De allí le viene ese lado chamánico de su búsqueda por el desierto y todo eso. Esos personajes mágicos no nacieron en Francia, sino en México. Es cierto que el resultado de todo aquello fue que se despertó en mí una enorme curiosidad por el universo psíquico, por el mundo de lo inconsciente, por el universo paralelo de los sueños. Y aquella curiosidad alimentó mi trabajo a partir de entonces. Moebius se convirtió en cierto modo en mi forma de explorar lo inconsciente y el mundo onírico. Vendí mi primera historia, algo absolutamente increíble, a los 15 años. Imagínese. Fue increíble para mí. Dibujé una pequeña historia del oeste, de aventuras. Dibujaba cosas para las chicas y para los más pequeños.
Después fui probando suerte en las publicaciones de París. Un día fui a ver una revista que había nacido hacía 1 o 2 años. Se llamaba Pilote. Cuando entré en Pilote me presentaron a Jean-Michel Charlier, al que conocía perfectamente como lector porque de pequeño me había leído todas sus historietas de Spirou. Me propuso dibujar una historieta del oeste e inmediatamente le dije que sí. Así nació el Teniente Blueberry. Hacía años había visto una historieta del oeste que se titulaba El Teniente Blueberry. Y pensé, es buenísima. ¿Cómo ha podido hacerla un dibujante francés? Se me ocurrió el nombre de Blueberry y después he de admitir que tuve la genialidad de coger a Belmondo como modelo para dibujarlo. Tuve la sensación de que tenía que crear un personaje que no existiera en los cómics, es decir, un personaje con una carga animal y sexual de la que el resto carecía. Cuando vemos a Tintín, lo cierto es que no tiene esa carga sexual. De inmediato, tuvo un éxito enorme. Tanto que sobrevivió y aún existe. Blueberry sigue ahí. Desempeñaba correctamente mi trabajo de dibujante. Llegaba puntual y arreglado. Iba a las reuniones de Pilote, como era debido. Pero en el fondo de mi ser, las ideas bullían en mí y aquello me dejaba indiferente. En mi cabeza no dejaban de surgir ideas extrañas. De ciencia ficción, vanguardistas, surrealistas, llenas de sexualidad, transgresoras. Bueno, no tanto, pero sí bastante subversivas. Era una especie de agente secreto de la subversión infiltrado en la revista Pilote. Y lo vivía con alegría, es decir, avanzaba un poco a escondidas. Hacía mucho tiempo que adoraba a Pilote, y allí descubrí a Jean-Jérôme Aubius, el hombre de las 1000 caras. Éramos chavales y estábamos descubriendo el mundo, aunque Jean era un poco mayor que yo, así que tenía más experiencia, pero sencillamente mi pasión era equivalente a sus conocimientos. No pasaba semana sin que un dibujante nuevo o interesante se uniera a nuestro equipo. Yo entré en 1971. Nada más llegar me di cuenta de que todos tenían muchísima personalidad y que Goscinny tenía a veces dificultades. Se notaba que se estaba gestando cierta tensión. Enseguida nos dimos cuenta de que había surgido un choque, una pequeña revolución palaciega.
La desviación no seguía la línea de Pilote. No queríamos quedarnos anclados en una tradición, en una línea rutinaria. Había que dar el salto. Había que lograr algo fantástico. Nos dijimos, mierda, algún día esta revistucha tiene que ser nuestra. Evidentemente hubo una ruptura con René Goscinny, como pasó después con Dionnet. Separación, violencia, discusión, la historia eterna y clásica del hombre. Philippe Drouillet, Jean-Pierre Dionnet y yo empezamos a pensar en crear una publicación equivalente. Pero en lugar de especializada en humor, queríamos que estuviera consagrada a la ciencia ficción. En ese momento Philippe Drouillet nos sirvió de eje. De repente nos dio el impulso y nos impulsó hacia un lirismo sombrío y enigmático. Parecíamos depredadores a punto de lanzarnos sobre el mercado del cómic. Metal Hurlant revolucionó el pequeño universo editorial en el mundo entero. Llegó a Europa, a Estados Unidos e incluso a Japón. Creo que lo primero que recuerdo es Ak-Sak, ese tan famoso en el que vuela por encima de la multitud y de las rocas, y que tiene tanta textura. Era un pájaro, de alguna manera me recordaba a un dragón. Creo que era el primer número de Metal Hurlant. Me impresionó muchísimo. Los rostros dejaban claro que ocultaban mucha historia tras de sí. Mirabas a alguno de los personajes y pensabas, a pesar de su juventud, parece que han llevado una vida terrible. Juntos construimos una nueva corriente francesa de cómic. En determinado momento me dije, somos monstruos, somos dinosaurios, y después de nosotros no quedará nadie. Desde que aparecieron los primeros números, empezaron a llegar muchísimos dibujantes con sus carpetas. Nos decían, es magnífica, quiero que mis dibujos salgan en su revista, por favor, estoy dispuesto a pagar. Me dejaron de gustar los cómics estadounidenses. Perdí el interés por el tema de los superhéroes y cada vez me interesaba más la fantasía propia de los trabajos de los dibujantes europeos. Tenía la sensación de haberlo conseguido, de que era increíble.
Estaba emocionado por todo aquello. Temblaba cuando me ponía a dibujar. Tuve esa sensación cuando hice la desviación y la tuve de nuevo cuando estaba trabajando en el lúbrico crónico, en Arzac y después en el garaje hermético. Después de aquello, el momento de orgasmo terminó. Ese gran momento se corresponde con una etapa de mi vida en la que me estaba adaptando al entorno sociocultural. Esas 4 historias son verdaderamente... Pase lo que pase, ya formó parte de la historia del cómic. Después ambos dijimos, vamos a seguir cada uno por su lado. Ahora vamos a seguir nuestro camino y hacer nuestro propio trabajo. Así que nos separamos. Jan y yo habíamos construido nuestra vida, nuestro pasado, presente y futuro. Ahora sigo sintiendo por él un gran respeto. Eso es todo. C'est qui commence une petite boule juste pour la photo. Petite boule de neige. C'est Bilal. Voilà. En los años 60, 70 y 80, la sociedad se abrió de una forma extraordinaria y necesitaba a personas de talento para generar algo nuevo, adecuado. Hay que reconocer que el cómic es un género especializado, con un público joven. En la jerarquía de las artes, yo diría que está en la parte de abajo de la lista. Es cierto que es un arte que es menos vistoso, menos espectacular que el cine. Me encontré con Jodorowsky en la puerta de casa de un productor. Estaba con una persona que me conocía y que nos presentó. En ese mismo momento me dijo, te estaba buscando. Estaba preparando una película que iba a titularse Dune, el famoso libro de ciencia ficción, y quería que alguien me ayudara a dibujar el guión, escena por escena. Así que me quedé impresionado. Primero porque estaba ante Alejandro Jodorowsky. Había visto sus películas y era verdaderamente... En fin, en aquel entonces estaba en la cresta de la ola. Le propuse que se viniera a Los Ángeles conmigo en 3 días para hablar con el que se iba a encargar de los efectos especiales. Me contestó que no lo tenía muy claro. Así que le dije, bueno, si no aceptas tú, llamaré a Drugile. Me dijo, no, iré yo. Aquello fue el comienzo de una larga amistad que aún perdura. Jodorowsky había visto la película Estrella Oscura, Aluniza como puedas, que acabábamos de terminar John Carpenter y yo. Vi ese largometraje y me dije, mira, él es el que tiene que hacer los efectos especiales. Me llevó a Francia, a París, y me presentó a algunos de los artistas con los que iba a trabajar, y entre ellos se encontraba un hombre increíble que se llamaba Jean Giraud. No había conocido a un dibujante tan rápido en toda mi vida. Y al combinar esa velocidad con la calidad impresionante que caracteriza a sus dibujos y pinturas, verlo dibujar era como contemplar algo sobrenatural. No era el único gran artista del grupo, pero sí el más importante.
Teníamos dinero francés para sufragar la producción, pero en Estados Unidos no nos concedieron la distribución en las salas. Y para recuperar la inversión, necesitábamos que se proyectara en 1000 salas como mínimo, que las grandes empresas la tuvieran en sus salas, pero no lo permitieron. La película iba a ser sencillamente impresionante, pero de repente lo perdimos todo. Yo lloré. Creo que lo primero que hice fue llorar. A él le resultó muy duro porque se sentía como un corredor de 100 metros lisos que está en su puesto y ve que el disparo de salida no llega nunca. Fue verdaderamente frustrante. En aquel momento, perdí el control de mi vida y necesitaba tener algo. Lo único que se me ocurrió hacer fue ponerme a escribir un guión. Así que hice Alien, el octavo pasajero. Alien, el octavo pasajero, se rodó con el equipo que yo había reunido, con Villiers, O'Bannon y Moebius. Ridley Scott es un gran aficionado y conocedor del arte, un poco como George Lucas. Además, Ridley también es un dibujante, un profesional. Cuando se puso en contacto conmigo, tuve la impresión de que era un colega que me pedía que hiciera lo que él no tenía tiempo de hacer, porque conocía perfectamente mis capacidades y cuál era mi lugar. El éxito de la película se debe en buena parte a la calidad del trabajo de Villiers y a la genialidad que tuvo al idear ese monstruo tan extraordinario. Sin embargo, más tarde volví a tener algo que ver con Moebius de forma indirecta, porque dibujó los trajes y cascos de astronauta de la película Alien, el octavo pasajero, y los hizo como Ridley Scott quería, con un aire de buzos antiguos, y su trabajo fue genial. Si miramos las historias de las películas, Alien, el octavo pasajero, Tron, etc., en el conjunto de mi trayectoria vemos que son hitos, pero por sí solas son productos de la industria y desde ese punto de vista participé en esos proyectos, en esos rodajes, como profesional, porque se daban una serie de circunstancias. Hay que tener en cuenta que aún hoy en día, que llamen a cualquier artista del mundo, ya sea indio, guatemalteco, europeo o de donde sea, de un estudio de Hollywood, aumenta su prestigio. Además, como ya he dicho antes, culturalmente era víctima de un enorme deseo de ruptura con la cultura europea. Así que había elegido la cultura estadounidense como punto de referencia, como modelo. Que me invitaran a Hollywood fue como si me invitaran al Olimpo.
Me sentía como un simple creyente al que los dioses habían elegido de repente. Es cierto que es una idiota, pero fue realmente así. Después de un tiempo llegó, se cansó de que me pasara el día mirando cómo dibujaba. Así que me pidió que escribiera una historia para un cómic. Una novela gráfica que pudiera publicar en su revista Metal y León. Evidentemente, escribí una especie de película de cine negro futurista. No me acordé de ella durante muchos meses, pero luego un editor estadounidense decidió publicar Metal y León en inglés con el título de Heavy Metal. Y un día la vi en una librería, la cogí y vi que tenía la historia que había escrito para Jean. Era la primera vez que la veía. Había escrito un guión cortito que me gustó mucho, así que lo dibujé. Se llamaba The Long Tomorrow. Tuvo mucho éxito y además sirvió... ¿Cómo podría decirlo? Le sirvió a Ridley Scott cuando hizo Blade Runner. Sí. Sobre todo el diseño vertical de la ciudad. Ridley cogió prestada la ciudad sin autorización para Blade Runner y eligió bien. El efecto es muy bueno. En esta viñeta de aquí, el detective privado descubre que la hermosa mujer con la que está en la cama es en realidad un monstruo mutante, similar al de la película Enigma de Otro Mundo. El boceto que yo hice era más o menos así, pero fue Gigot el que le puso los dedos de los pies así, como retorcidos. Me pareció que era sencillamente perfecto. Normalmente pongo un bocadillo para dejar claro lo que está pensando el personaje, pero creo que viendo cómo se le retuercen los dedos hacia adentro se intuye perfectamente. No sé si lo que caracteriza a los genios es su capacidad para encontrar la idea perfecta, pero no hay duda de que esa es una de las características de John. Toda la estética de esa historieta se recupera en la serie que hice años más tarde con Jodorowsky, la serie de El Incal. Retomamos en cierta manera ese universo. La colaboración que tuvo bastante duración fue la que hice con Jodorowsky, porque no solo seguimos en contacto, sino que trabajamos juntos en varios cómics. Para mí es la relación más formativa, compleja y completa de todas las que he tenido a lo largo de mi vida con otras personas de la profesión. En el tarot hay un personaje que se llama el Loco. En él se inspira Jean Dufour. El Incal muestra la parte más primitiva del espíritu humano. A seres pobres de espíritu, que roban, mienten, traicionan, no son héroes. La única manera de permitir que el lector se identifique con el personaje es que dé la espalda a la realidad. Es decir, que no comprenda nada ni quiera comprender y que hasta el último momento niegue lo que pasa, que viva en la más absoluta negación. Esa es la única forma de llegar al lector de hoy en día. Jodorowsky dice que hay cerrojos que se abren de una forma que nada tiene que ver con la razón y la racionalidad, sino con la magia.
En ese sentido, Alejandro es muy fuerte, porque es capaz de, no siempre le sale, pero muchas veces llega a donde está el cerrojo, que está listo para abrirse, puf, sin más, con un cacharrito. Así te ahorras 6 años de psicoanálisis. Bueno, pero después hay que trabajar. Siempre habrá libertad artística. Siempre habrá algún sitio donde podremos encontrarla. Yo plasmo formas e ideas, pero no soy responsable de ellas. No soy más que un canal. Me sumerjo en un ligero estado de trance, en el que me siento... Algo me provoca un efecto. Algo que podríamos llamar inconsciente, o dioses, o genios, o no sé. Todo es posible. O extraterrestres. Todo es posible. No sé. Por supuesto, soy capaz de cambiar el universo en un segundo a través de mi trabajo, quiero decir. He experimentado con esta capacidad y he constatado, encantado que la tengo. Es un don divino. Se me hacía la boca agua con las distintas invitaciones que había recibido desde Estados Unidos. Por eso, en cuanto tuve la posibilidad de trasladar a mi familia y encontré una razón de peso para irme a vivir a Los Ángeles, aproveché la ocasión sin pensármelo 2 veces. Me adapté muy bien y me encantó vivir allí. Los Ángeles es una ciudad realmente genial. Alguien que nos conocía, Jan y a mí, nos presentó un día. Nos dijo, creo que deberíais conoceros. Así que nos presentó. Fue como un juego. Dijimos, ¿qué clase de historia haríamos si trabajáramos juntos? Y yo enseguida pensé en Silver Surfer porque me encantaba. Creé un personaje muy filosófico. Tenía que venir a la Tierra desde otro planeta y no comprendía a los seres humanos. Pensé, a lo mejor dentro de 6 meses me llama y me dice, ¿te acuerdas de que pensamos en hacer esto? ¿Qué te parece? Pero... No, así funcionan las cosas en Francia. En este caso, al día siguiente tenía el guión sobre mi mesa. Me llevé una alegría cuando supe que estaba dispuesto a trabajar con el método Marvel que yo había ideado hacía unos años. Yo escribía la historia como historia, no como guión. Se podría decir que escribía un esquema detallado. Es una forma de trabajar bastante habitual y a mí me gusta bastante porque permite que la historia se desarrolle gráficamente y después se añaden los diálogos para enriquecer y precisar el argumento. Verás, es interesante porque en Estados Unidos jamás empezaríamos un libro mostrando la cara de alguien. Siempre comenzamos con una escena de acción. Supongo que podría hacer comentarios sobre todas las viñetas. Evidentemente, esta es excepcionalmente buena. Es Galactus, caminando por la ciudad y pisando los edificios. Una vez más, la escena es sencilla y bonita. John no intentó dibujar todos los detalles posibles. A mí me encanta el trabajo que hizo con Stan Lee,
Porque Stan escribe de una forma muy directa. En cierto modo, su forma de trabajar es la antítesis de la europea. Atrae a la gente corriente, mientras que Moebius interpone. Su trabajo destila ideas, sus personajes piensan y buscan algo, así que su estilo es perfecto para este personaje. Yo estaba en Marvel cuando hizo aquello. Fue una época muy emocionante, porque pensamos que por fin los cómics estadounidenses empezaban a ser interesantes. Pensamos, si en Marvel están dispuestos a permitir que Moebius dibuje una historia de Silver Surfer, es que las cosas van a cambiar en este país, porque tendremos libertad para hacer cosas que se salgan de la norma, más experimentales, y vendrán más artistas europeos a dibujar. Pero evidentemente, como ya sabéis, no pasó nada. Los aficionados al mundo del cómic son muy reaccionarios. No les gustan los cambios. Como se te ocurra cambiarle el peinado a un personaje, se rebelan. En este mundillo nadie te dice, quiero cambios. Sin embargo, si no introduces cambios, acabas muerto, te estancas. A la mayoría de los fans les pareció que había hecho un trabajo magnífico. Les gustó que tuviera un aspecto diferente. Tenía un aire más pensativo. Creo que estaba por encima del típico cómic. En mi opinión, Stan Lee es un empresario, por así decirlo. No ve el cómic como una obra de arte. Yo creo que lo ve como un negocio. Así que en este caso, es una obra de un artista, que es Moebius, y de un empresario que es Stan Lee. A Stan Lee siempre le han interesado los grandes mitos clásicos, tanto los mitos ligados a la tradición de la mitología griega como la metafísica en general. Al tomar como referente a esos personajes que son semidioses o dioses con una historia trágica, se encuentra con una serie de problemas metafísicos en cierta manera. Superman, Batman y toda la panda me dan ganas de vomitar. Todo ese imperio. Esa religión. Es muy importante que los superhéroes sufran. Esa religión me importa un bledo. Me cago en los Estados Unidos. En Marvel, en lugar de decirte, queremos publicar tu trabajo en Estados Unidos, les decían algunos dibujantes, queremos que vengas a Estados Unidos y que dibujes a Batman. A mí me parece interesante, pero preferiría leer sus propias historias. A Batman ya lo tengo muy visto. Siempre es igual. Nos encanta tu trabajo. Nos encanta tu trabajo, así que queremos rehacerlo y arreglarlo. Pero nos encanta. A ver, si tanto te gusta mi trabajo, ¿por qué no lo publicas sin más? Yo creo que para vivir de verdad hay que tener problemas. Si no tienes problemas, es que no vives. La vida consiste en quejarse de los problemas que surgen para después resolverlos lo mejor que podemos. La satisfacción absoluta es interesante como sueño, como idea de futuro.
Llegó un momento en que mi primer matrimonio empezó a desmoronarse y al final se terminó. No acabó de forma estruendosa y dramática, sino que fue más bien un consenso entre mi mujer y yo. Ambos teníamos ganas de hacer otra cosa. Además, por aquel entonces murió Jean-Michel Chaglier, lo que supuso una ruptura considerable. Pusimos en marcha gran cantidad de modificaciones y cambios. No obstante, al igual que siempre, yo no quería que la transición fuera demasiado brutal. De lo que sí estoy verdaderamente seguro, lo que sí supuso un cambio enorme, fue conocer a Isabel y el nacimiento de Rafael y Nosica, es decir, la creación de una nueva entidad familiar y por lo tanto de otra vida, de una nueva historia. Las mujeres de Jean tenían siempre tanto poder como su madre. Eran fuertes. Todas eran mujeres muy fuertes. Las mujeres de los dibujantes son muy avaras. Discuten por los contratos, por los porcentajes, que si esto, que si lo otro. El dibujante es como un niño. Se pasa horas y horas dibujando y conserva su lado infantil. Por esa razón necesita una madre que lo proteja y le ayude a caminar, ¿sabes? No es fácil, pero es genial. Me llena, me nutre. Es mi guía en mi trabajo y en mi vida. Es a ella a la que recurro para saber dónde estoy y qué tengo que hacer. Continué dibujando al teniente Blueberry y seguí trabajando con Dago. Volví a su editorial. Intento conservar todo lo que he creado en la medida de lo posible. A veces, más allá de lo razonable. Es parte de mi carácter y no sabría decirte si es algo bueno o malo. Jean es un hombre con un carácter muy complejo en el plano humano, porque tiene tantas contradicciones en la cabeza que le cuesta comunicarse con los demás. Iba a decir que tiene un ego desmesurado. Pero, ¿quién hay en esta profesión que no tenga un ego desmesurado? Yo el primero. Está el Jean Giraud artista y el Jean Giraud ser humano. Son dos personas diferentes. Como ser humano desconfiaría de Jean Giraud, porque cuesta mucho entenderlo. No sabemos quién es. Yo lo conozco como artista. Como ser humano no sé quién es. A pesar de que hace muchos años que lo conozco, no lo conozco. En ciertos aspectos, era el más genial de todos nosotros, pero también el más silencioso. No sé qué decir. Soy consciente de que soy una fuente de problemas en mi profesión. Lo sé, y no solo por las mujeres y los niños. Digamos que llega un momento en el que soy como una especie de tren que avanza a toda velocidad. Y yo voy en ese tren. Ese tren es mi historia. De vez en cuando cambio de vagón y miro por las ventanillas, pero no sé cómo parar el tren. El tren viajará hasta la estación, hasta el final de la vía. En algunos momentos veo lo que sufren los demás, las dificultades que tienen, pero siempre me acabo diciendo, ¿y a mí qué? Cada cual que resuelva sus problemas.
Yo soy un artista. Hago cómics y mi mayor preocupación es dibujar. Además, creía que iba a lograr convertirme en un profeta, en un santo del dibujo. Hubo una época en que lo creía de verdad, pero no. A fin de cuentas, no soy más que... Soy un abuelito de 67 años. Ya estoy empezando a ser un abuelo. Voy a tener una muerte banal, igual de banal que la vida que llevo, pero sigo dibujando. Concentro toda mi energía en el dibujo porque quiero que mis dibujos sean vibrantes. Lo que quiero que digan sobre mí es lo siguiente. Es rarísimo, pero bueno, ahí está. Nada más.